John Paul Cusack es un actor y guionista de cine nacido en Illinois en 1966. Ha sido nominado en distintas ocasiones a los Globos de Oro, premios BAFTA y a los premios del Sindicato de Actores. Comenzó con papeles como actor secundario y saltó a la fama con su protagónico en Say Anything, aunque su primer éxito comercial fue con Air, donde actuó al lado de Nicolas Cage y John Malkovich, película que recaudó $224 millones. Ha sido aclamado por la crítica con películas como Being John Malkovich, High Fidelity y America's Sweethearts. No te pierdas Duelo de Estrellas, donde enfrentaremos a dos de tus artistas favoritos. Todos los miércoles 8 de la noche, solo aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Oscar Gómez, los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Un gustazo estar con ustedes en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Y bueno, para entrar a un tema de actualidad, que varios de nuestros radioescuchas nos pidieran que ampliáramos la información el día de hoy, pero antes me gustaría que mis compañeros de viaje, los demás halcones, se presentaran, por favor. ¿Qué tal, amigos? Buen día, su servidor Ricardo Rangel. Esperamos que este vuelo sea placentero para ustedes y esté lleno de utilidades para sus bolsillos. ¡Wow! ¡Qué buena presentación! ¿No? Buenos días, Marisol Huerta, y bueno, también aquí deseándoles un excelente día con temas interesantes que tratar el día de hoy. En Alimento para Halcones traemos buenas noticias en términos de algunas emisoras y bueno, voy a destacar el caso de OHL y la adquisición que está haciendo un fideicomiso sobre ello, un poquito del Investor Day de Yenova que realizó la semana anterior y estaremos mencionando un poco el cambio que se está haciendo a la muestra del IPC. Y esto va a ser posteriormente. Mientras tanto vamos a tener un tema relevante de bancos, ¿verdad, Alberto? Sí, correcto. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la adquisición que hizo o que está en proceso de Banco Santander en relación con Banco Popular, un banco español que tiene presencia en España y en Portugal, porque mucho escuchamos en las noticias y aprovecho para dar el disclaimer correspondiente, ¿no? Todas las recomendaciones de inversión y puntos de vista que escuchen en este programa, en primera son 100% a título personal, ¿no? Como profesionistas, como egresados de la maestría en Banca y Mercados Financieros que se imparte aquí en la Anáhuac, junto con la Universidad de Cantabria. Y bueno, obviamente cada uno de ustedes que nos escucha tiene que hacer su análisis, se puede apoyar con alguno de los expertos que trabajan en instituciones bancarias y financieras, ¿no? Y bueno, pues es a riesgo y a título personal, ¿no? Y siempre cuando se da una quiebra de algún banco, eso causa mucha polémica. La verdad es que yo soy de los firmes creyentes que nos deberían de dar algunos temas de finanzas básicas en la primaria o desde la primaria. Casi todo el mundo se asusta, ¿no? Y piensan que es el colapso y que pasará, pero explícanos, creo que la forma fue la más transparente, ¿no? Y esto es muy común en la banca y sobre todo allá en Europa, ¿no? Sí, yo empezaría muy rápido diciendo que en ocasiones no se comprende qué es un banco o qué hace un banco. Uh-huh. Y ya decíamos que de las funciones principales en la vida de una persona es obtener financiamiento, y otro de los principales objetivos que te permite cubrir un banco es obtener el rendimiento por tus inversiones, ¿no? Y al final del camino, simplificando, porque aquí el programa es con fines didácticos, técnicos, educativos. Correcto. No es correcto, no es con fines de causar polémica y no. Las noticias sensacionalistas pues las dejaremos para otros medios y para otros foros, ¿no? En este caso, un banco toma como aportación de sus accionistas 10 pesos uh-huh. y consigue otros 90 pesos de terceros. ¿Esos terceros quiénes son? En mi ejemplo, pues son ahorradores, son inversionistas a plazo, ¿no? Son personas que tienen excedentes de dinero, ¿no? Pueden ser pequeñas y medianas empresas o grandes corporativos.
Y con esos 10 pesos de los dueños, accionistas, más los 90 pesos de los ahorradores y prestamistas, se voltea y da créditos por 100 pesos, ¿no? Y simplificando, esos 100 pesos van para financiar un centro comercial o un edificio de oficinas en España, ¿no? Se viene la crisis mundial, 2008-2009, se viene un desempleo muy importante en ese país y pues ya no hay clientes que renten ese centro comercial como tiendas o empresas que renten ese edificio de oficina. Y de repente esos 100 pesos pues resulta que caen en cartera vencida, ¿no? El dinero de los dueños solamente es de 10 pesos y los ahorradores pues exigirán sus 90 pesos de regreso, ¿no? A lo mejor al día siguiente ocupan pagar la colegiatura de los hijos o al siguiente mes la nómina de su empresa y el banco no se puede dar el lujo de decirles ¿qué creen? Pues sí, debo, no niego, pero pago no tengo. No tengo, como dicen, ¿no? Porque me volteé, di un financiamiento y ese financiamiento que di pues ya está en cartera vencida, entonces ya no me están pagando ni el capital ni los intereses, ¿no? Esa es la manera más fácil de quebrar un banco en el sentido de que si das un financiamiento equivocado, pues no tendrás tu capital y tus intereses de regreso y no tienes manera de hacer frente a los retiros que hacen tus inversionistas, ¿no? Tus prestamistas, ¿no? Los ahorradores, por llamarle de alguna manera. El apetito de riesgo, ¿no? Que tenga el banco, es correcto. ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, porque esto nos va a servir mucho para la plática del día de hoy, tenemos 3 entidades, a lo mejor yo llamaría 4. Uh-huh. La primera son los accionistas, los dueños, ¿no? Sí. Esos invierten su dinero a riesgo y buscan obtener muchas utilidades. Después están los ahorradores, que los ahorradores lo que buscan como primer objetivo es tener seguro su dinero, no tenerlo debajo del colchón y que llegue alguien y los asalte, ¿no? Okay. No lo quieren traer cargando en el bolsillo, entonces lo primero es que el banco les dé seguridad sobre el principal, sobre el capital. Y además obtener un rendimiento. Y tampoco ellos no esperan volverse millonarios con ese interés o con ese rendimiento. Normalmente es un rendimiento, un interés fijo. Sí, y todos sabemos que bueno, lo que nos pagan por nuestros ahorros tampoco es tan elevado, ¿verdad? Es correcto, ese es el diferencial. O a los ahorradores, los dueños de los bancos les pagan una tasa de interés o un interés que por definición es más bajo que el interés que cobran cuando se voltean y prestan. Entonces tenemos a las personas acreditadas, a los deudores de la banca, uh-huh, que son los que tomaron esos 100 pesos para invertir en proyectos, ¿no? Tenemos a los que pusieron 90 pesos, que esos lo único que están esperando son sus 90 pesos más una tasa de interés normalmente fija, y tenemos a los dueños con esos 10 pesos. Y yo mencionaba un cuarto ente, que es normalmente alguna entidad de gobierno que regula estas prácticas bancarias, ¿no? Uh-huh. A todos nos gustaría que los bancos se autorregularan y que sacaran buenas prácticas, pero de repente eso no es así, ¿no? Entonces entran los gobiernos corporativos, ¿no? El gobierno corporativo de los bancos y también entran autoridades. En el caso de España, recuerden que ya está el Banco Central Europeo, que ellos tienen una integración económica. Uh-huh. Existe el Banco Central de España, pero quien al final toma las decisiones es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo constituyó un organismo que precisamente cuida que en el momento en el que algún banco entra en dificultades económicas, financieras, salga todo con la menor afectación posible, ¿no? Y ese organismo se llama el FROB, por sus siglas en inglés, y significa Fund for Orderly Bank Restructuring. Ese es un organismo del Banco Central Europeo que da supervisión a estas entidades. ¿Similar en México sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Es correcto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo diría que a lo mejor es ahora el IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. ¿Y este es a nivel Europa? Este es a nivel Europa del euro, okay. Es correcto. Inglaterra no entra, por ejemplo, en esta organización, pero países como Alemania, Francia, Italia, España, algunos Países Bajos también entran en este esquema. Ahora el FROB, y lo vamos a subir a la página, a lo mejor es un poquito dolorosa la explicación en el sentido que trae algunos datos muy técnicos, pero el FROB lo que hace es que viene supervisando a todos los bancos, detecta que el Banco Popular está deteriorándose su balance y el 6 de junio saca una resolución en la que dice: en un escenario base o en un escenario conservador,
El Banco Popular, según nosotros, Autoridad Bancaria Europea, tiene un valor de menos 2 billones de euros o menos 2,000 millones de euros. Eso es lo que vale el Banco Popular, según estos expertos, Autoridad Bancaria Central Europea, el 6 de junio. Y en un escenario estresado, o sea, si las cosas se pusieran peor más complicadas para España y para Europa, valdría menos 8,000 millones de euros. En otras palabras, los créditos, sobre todo inmobiliarios, del Banco Popular, le están provocando pérdidas. Y esos 100 pesos, si caen en cartera vencida, los 90 pesos de los ahorradores no se pueden cubrir. Ya no solamente piensa en los 10 pesos de los accionistas, que eso es bueno, ya se perdieron, sí, o se consumieron. De cajón, ¿no? El valor de los 10 pesos que aportaron los accionistas ya vale cero, ¿no? Ya no vale. Sino que ahora el Banco Central se preocupa por los ahorradores, porque esos ahorradores, como mencionábamos, son pequeñas y medianas empresas o corporativos, o son padres de familia, son profesionistas, que a lo mejor de un lunes a un martes, literal, podrían tener el riesgo de ya no poder retirar su dinero. Entonces, el Banco Central Europeo lo que dice es, este banco ya no es financieramente solvente, no tiene la liquidez para hacer frente a esos 90 pesos de sus ahorradores. En realidad no es que valga cero, es que inclusive quien lo tome va a tener que cubrir un monto importante de pérdidas, o sea, le va a tener que meter dinero de su bolsa para sanearlo. Por lo menos liquidar a los... Es correcto, para echarlo a andar. Ahorita hablaremos de liquidaciones y esos temas también que tienen que ver con estas compras o con estas liquidaciones de bancos. Pero esa es una situación que se vive de manera complicada. Entonces, el proceso que se siguió, y a lo mejor me voy un poquito rápido, el banco nace hace 90 años, imagínense. El Banco Popular, un banco con una historia muy importante, 1927 en España. Y después, me voy muy rápido, en resumen, le afecta la crisis del 2008. ¿A qué se dedica Banco Popular? ¿Cuál es Esa es una excelente pregunta. Banco Popular es el que tiene la mayor participación en el mercado español, en pequeñas y medianas empresas y en negocios con tarjetas para individuos. En otras palabras, es un banco muy importante en España y Portugal en ese segmento. Es inclusive más grande que un Santander o que un BBVA en ese mercado. Pero únicamente se aboca no tanto a grandes empresas. Su problema fue el mercado inmobiliario, o en otras palabras, su problema fue el financiamiento para ese sector inmobiliario. Porque ¿la cartera que de hipotecas podríamos hablarlo así? La cartera tanto de hipotecas como de financiamiento a sectores comerciales, por ejemplo, financiar un centro comercial o un edificio de oficinas, ¿no? En otras palabras, si viene una crisis importante en un país y hay una pérdida de empleos muy grande, como en España, que llegó a estar el desempleo a cifras más altas del 20%, el 20% del desempleo en España, pues las personas, aunque quisieran seguir pagando sus créditos, no tienen la capacidad de hacerlo porque ya no tienen trabajo. Sí, ya no tienen ese flujo, ¿no? Ya no tienen ese flujo. Esas deudas, es correcto. Con el banco. Y si no tienen ese flujo, el banco se ve en un problema, regresando a mi ejemplo simplificado, de que tienen 100 pesos por un lado, tienen que hacer frente a compromisos de 90, y si esos 100 pesos ya tienes irregulares 50 pesos, tus ahorradores o tus inversionistas no vienen todos los días a retirar, pero a lo mejor inclusive se puede dar un tema como de pánico, ¿no? Que se corren las noticias, que el Banco Popular no le está yendo bien, sacar el dinero, y entonces todo el mundo corre al día siguiente a querer sacar sus 90 de un jalón. Y si se presentan los 90 en el mismo momento, pues no hay de dónde. No hay de dónde, aun y cuando el banco esté financieramente bien, porque el banco da créditos a 10 años, a 5 años, reservas de capital se agotan, ¿no? Tus reservas de capital se agotan. Ahora, por temas como que de salud bancaria, sí los bancos, por cada peso que prestan, en mi ejemplo, por cada 100 pesos, tienen que crear alguna reserva. Tienen que mandar como que a un cajoncito ahí, tener un guardadito para cubrir las pérdidas. Y normalmente
las pérdidas de un banco estarán en el orden de un 2% o un 4% anual. Se supone que, entre comillas, vencida, ¿no? eso pudiera ser lo normal. Depende un poquito de en qué sector de la economía estás y qué clientes tienes, etcétera. Un tipo de cartera, etcétera. A lo mejor si son clientes corporativos, que se supone que tienen mucha solidez, por definición tu cartera vencida debería tender a cero. Claro. Si estás en un segmento de clientes masivos, de un poder adquisitivo bajo, etcétera, pues por probabilidad alguno se quedará sin trabajo, cambiará de trabajo, tendrá alguna situación complicada y puedes tener una cartera vencida un poquito más alta, ¿no? Que es sector consumo, por ejemplo, estamos hablando de tarjetas de crédito, pues tu reserva será un poquito más agresiva, ¿no? Es correcto. En otras palabras, si tú comparas la cartera vencida que tiene un Banorte con la cartera vencida que tiene un Bancoppel, por simplificar, Bancoppel tiene una cartera vencida más alta, pero cobra una tasa de interés mayor que le permite hacer ese guardadito o esas reservas para créditos morosos y que le permiten seguir funcionando y haciendo negocio. En otras palabras, le costará más caro dar crédito y por eso tiene que dar un precio más alto. Un poco más alto en sus productos, ¿no? Correcto. Entonces, simplificando, en el 2008 al Banco Popular, como a muchos otros bancos en España, le pega la crisis bancaria y aunque quieren o toman medidas para solucionar el problema, pues se van deteriorando año con año, ¿no? Su director general o su presidente se llama Emilio Saracho, ¿no? En alguna ocasión habíamos mencionado que los bancos no son su logotipo o el color de sus oficinas, ¿no? Los bancos, como por ser una empresa de servicios, son el resultado de su gente y sus directivos juegan un papel importante, ¿no? El directivo que estuvo hasta el 2016 dirigiendo Banco Popular se llama Ángel Ron. Después lo sustituye a principios de este año Emilio Saracho. Ya que tocábamos de Emilio Saracho y él estuvo en el cargo escasos 5 meses, 4 meses, él es licenciado en Economía, estudió en España y después hizo un posgrado en Estados Unidos y trabajó para JP Morgan, para Goldman Sachs y para Banco Santander, ¿no? En temas de banca de inversión, financiamientos corporativos. Y Ángel Ron, que es el director que había estado encabezando Banco Popular durante muchos años, él es licenciado en Derecho, también por una universidad española, y entró como empleado al banco en 1984. Se salió en 1996, tuvo éxito en otras instituciones y regresa 2 años después como director general a nivel nacional de la red comercial. Y después en 2002 ya lo nombran como consejero delegado. En otras palabras, es una persona que se formó en el banco, una persona muy exitosa y que llegó a dirigirlo durante muchos años. Ahora, algunos a lo mejor pueden criticar o pueden mencionar que su gestión fue buena o tal vez no fue la correcta, pero bueno, en momentos de crisis y en momentos complicados también es difícil determinar si alguien más hubiera hecho mejor las cosas, ¿no? Sí, sobre todo que vienes de la crisis mundial y creo que fue un buen comportamiento, ¿no? El que manejó Banco Popular, ¿no? Es correcto. Ahora vamos a mandar a un corte, no se vayan, regresamos con esta explicación de la adquisición de Banco Santander por Banco Popular. Esto es Halcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. ¿Te gustaría conocer los rincones más desconocidos de la Ciudad de México y otros estados del interior de la República? No te pierdas las visitas guiadas organizadas por la Escuela de Artes. Para mayor información, comunícate con Blanca Limón al teléfono 5627-0210, extensión 8128, o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx/artes. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Habla Ricardo Anaya. Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más? Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
Antes el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos era muy costoso y tardado. Ahora, con la construcción del puente fronterizo Guadalupe-Tornillo y el entronque La Ribereña en Ciudad Juárez, se agilizan los traslados, por lo que se reducen tiempos de espera para cruzar las mercancías. Así, se impulsa el intercambio comercial entre las dos naciones. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gov.mx/ST. SCT, Gobierno de la República. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Pues ya estamos de regreso en esta plática tan interesante. Y bueno, queremos seguir entrando en detalle cómo fue esta compra y esta venta. Terminaríamos por dar el perfil de la directora general o presidenta del banco que adquiere Banco Popular. Ella se llama Ana Patricia Botín, viene de una familia de banqueros de una cuarta, quinta generación. ¿Quiénes son ellos, Pues mira, el Banco Santander se crea hace 160 años, un poquito más. Nada más. En la ciudad de Santander, que es la provincia de Cantabria. Y uno de sus bisabuelos, tatarabuelos, fue de los fundadores del banco. A quien se le ubica muy bien es a don Emilio Botín, que fue también presidente, el papá de Ana Patricia, que dirigió al banco por los últimos 35 años. Y él hizo crecer al banco para llevarlo del lugar número 20 en España, por ahí de la década de los 70, el siglo pasado, al lugar que ocupa ahora, que es el banco más grande de la zona del euro por capitalización, o sea, por valor de mercado. Ajá. Es el más grande que cualquier otro banco alemán, francés, italiano, español, etcétera. No incluye Inglaterra, como decíamos hace un rato, y es el banco más grande de Latinoamérica, de México hacia el sur, o sea, México, Brasil, Chile, Argentina, como son las economías más importantes de la región. Y el banco tiene una presencia que es el primero, el segundo, el tercero en esas economías, le da para ser el más grande en esta región de Latinoamérica. Tiene presencia en más países, por ejemplo en Estados Unidos, pero ahí la presencia todavía no es tan importante como en otras geografías, ¿no? Y bueno, terminando el comentario, Ana Patricia Botín estudió economía en una universidad en Estados Unidos, también realizó estudios en Harvard, me atrevo a decirlo, ¿no? Trabajó 7-8 años en banca de inversión en JP Morgan y después vino a Santander en 1988. En el 2001 es nombrada presidenta de Banesto, este banco español que ya se fusionó en Banco Santander. En 2010 fue nombrada presidente de Santander en Reino Unido, UK. Y a partir de septiembre del 2014 fue nombrada presidenta a nivel mundial del Grupo Santander con el fallecimiento de don Emilio Botín, ¿no? Entonces estamos hablando que es gente que conoce de bancos los que han estado involucrados en este proceso, ¿no? Ahora, Santander publica un material muy interesante para sus accionistas, para sus inversionistas, en el que explica por qué para Santander esta compra da valor agregado. El proceso de venta lo llevó JP Morgan, invitó a varios bancos de manera directa y al final del camino el único que puso una oferta para comprarlo fue Banco Santander. O sea, que fue de lo más transparente, ¿no? O sea, del calibre que estamos hablando, JP Morgan, pues Es correcto, su área de fusiones y adquisiciones se encargó de buscar, vender o encontrar una opción para sanear el banco, y quien encontró quien alzó la mano fue Santander, que tenía un racional estratégico sólido, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que le podía dar valor agregado a los accionistas a sus accionistas, fue Banco Santander. Y ahorita entraremos con más detalle cuál es el racional. A donde quiero yo detenerme un minuto más es que en ocasiones, como en la prensa salió publicado que Santander lo compró en €1, y entiendo que es un tema legal para adquirir un banco en €1, sí, no lo puedes comprar en cero, porque entiendo que sería como una donación o una... Es como los seguros, ¿no? Que deprecias el automóvil, tienes forzosamente que poner un peso, como que un valor de recuperación de $1, una cosa así en un activo. Okay. Aquí lo compró en €1. Entonces, muchas personas pudieran decir de manera simplista, pues que ese precio de €1 no es el precio correcto, ¿no? Para todos los activos que representa el banco, y ¿no? que hubo algunos ganadores que en realidad están por ahí como que escondidos y que las cosas no fueron transparentes. No. Ya mencionamos
que el valor del banco era de menos 2 billones de euros. Exacto. En un caso normalito. Y en un caso complicado, menos 8 billones de euros, que son 8,000 millones de euros por el formato que ellos usan de numeración. En otras palabras, no es que a Santander le regalaron el banco, es que más bien el banco le vio valor agregado, pero el banco está consciente que le tiene que meter de su bolsa. Exacto. Para sanearlo, para sacarle para extraer de ese banco ese valor agregado. Santander ha dicho que va a hacer una ampliación de capital por 7 billones de euros. En otras palabras, ni 2 ni 8, sino 7, ¿no? Y Santander es un banco conservador, entonces el banco dice, oye, yo quiero tener unas provisiones, ese guardadito que mencionábamos si las cosas se complican en un futuro, entonces quiero pedirle a mis accionistas que crean en nosotros y que me pasen 7 billones de euros nuevos para hacer ingreso, para hacer negocio de Banco Popular. Ahora, Banco Popular o en general cualquier banco, ¿qué activos puede tener o qué es interesante, qué valor puede tener para algún otro banco, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a que sus clientes valen, ¿no? Yo creo que es algo de lo principal. El conseguir una cuota de mercado, como señala Banco Santander en una presentación corporativa, y crecer a un 25% en el sector de pequeñas y medianas empresas en España, le da una posición de liderazgo porque dejaría al segundo competidor con un 13% de participación, ¿no? Santander, ¿en dónde más le ve espacio? En profundizar la relación con clientes. En promedio, el Banco Popular gana 50 centavos por cada 100 pesos que presta en comisiones de sus clientes, y el Banco Santander cree que puede llevar esa relación a 1 peso de comisiones por cada 100 pesos que presta, ¿no? Otro tema... Es decir, piensa que puede duplicarlo. O sea, puede duplicar. La estrategia que tiene Santander es, le veo tanto valor que de lo que está generando ahorita, con lo que yo hago, llevo al doble esta capacidad. Es correcto. Y no solamente es un tema de cobrar más caro, sino es un tema de que Banco Santander tiene una oferta de servicios más amplia. Claro, sinergias, ¿no? Que alcanza. Es correcto. Santander podrá vender seguros, podrá vender otro tipo de servicios transaccionales que el Banco Popular no tiene. Le podría dar la oportunidad, ¿no? Sobre todo este crecimiento, yo creo que pues es más que evidente, ¿no? La sinergia que pudiera hacer, ¿no? Sí, para Santander representa una excelente oportunidad de posicionarse todavía mejor en el mercado español y en el mercado portugués, que son dos de los mercados principales para el grupo. Creo que prácticamente lo que hace es doblar la participación de mercado Santander, ¿no? O sea, de un, creo que 13% que tendría su competidor más cercano, ellos tendrían un 25%, entonces... Es correcto. Pues es una estrategia bastante atractiva, ¿no? Sí, la verdad es que vale de Popular muchas cosas. Ya mencionamos que los clientes, esa base de clientes, porque el Banco Popular es el que tiene una mayor participación en el segmento de pequeñas y medianas empresas, es muy importante. Valen también sus empleados, porque hay personas muy capaces en Banco Popular. Claro. Su red de oficinas, porque Santander no tiene que estar buscando crecer la red de oficinas una. En este caso aumenta de manera importante el número de oficinas que tiene. Otra de las ventajas que tiene esta integración, esta compra para los accionistas de Santander, es que el Banco Popular se financia o emite bonos, emite deuda, con una tasa de referencia más 3.7%. Y Banco Santander emite deuda o se financia en los mercados, una tasa de referencia, el Euribor, más 0.2%. En otras palabras, el costo de hacerse de materia prima de Santander versus el costo del Banco Popular, pues el Banco Santander es mucho más eficiente en ese tema, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto gastas para poder vender o tener ingresos como banco? En el caso de Santander, sin haber hecho eficiencias, Santander más Popular tendrían que gastar 60 centavos para tener ingresos de 1 peso.
y creen que pueden llevar su ratio de eficiencia después de hacer sinergias a gastar solo 50 centavos para tener ingresos de $1, ¿no? Entonces, Banco Santander menciona que esta operación le puede dar muchas sinergias por la posición que tiene y por la estrategia que lleva, ¿no? También la rentabilidad o el return on equity, que es una de las variables que se sigue para medir el funcionamiento de un banco. En España el Banco Popular está ganando, bueno, en este caso no está teniendo un retorno sobre su equity, ¿no? Banco Santander tiene alrededor de un 10% de retorno sobre el capital que tiene invertido en España, y con las sinergias cree que puede alcanzar un 13%. En otras palabras, le viene bien comprar el banco. Y es muy importante, o sea, sobre todo que la gente conozca que en estas adquisiciones pues se utiliza toda la infraestructura del que adquiere, ¿no? Yo creo que aquí, hablando en términos de cartera, ¿no? El área de riesgos, yo creo que es muy importante, ¿no? El que la cartera que hoy por hoy pudiera llegar a tener Banco Popular, pues se podría llegar a ver saneada, ¿no? Con las políticas a lo mejor que maneja Santander, ¿no? Y que pues es muy... Vaya, hay que transmitir a los radioescuchas que son muy muy específicas estas políticas de riesgos, ¿no? De evaluación de créditos, etcétera, otorgamientos, bla, bla, Sí, tienes toda la razón. Otra de las estrategias que menciona Santander es que va a terminar de sanear el banco, esa parte de activos inmobiliarios irregulares. Va a buscar tanto venderla como reestructurarla y sacar adelante esa fuente de pérdidas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y como resumen, lo que Santander le dice a sus inversionistas, a sus accionistas es, oigan, yo pagué €1 por el 100% del capital contable de Banco Popular, ¿no? Y necesito inyectarle 7,000 millones de euros. Entonces, el próximo mes, en julio, voy a, entre comillas, a pasar la charola, ¿no? Voy a hacer una oferta pública de emisión de acciones, un follow-on, para levantar 7,000 millones de euros, 7 billion. Tienen preferencia los accionistas actuales, pero si quiere participar alguno nuevo, bienvenido, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo o el retorno de mi inversión después de 3 años? Aproximadamente entre un 13 y 14% por encima del costo de capital, o sea, por encima de la tasa de interés de referencia en España. En otras palabras, tú me das esos 7 billion y yo creo que en 3 años ya te puedo regresar de ganancias un 14%. La tasa de referencia yo como Banco Santander, es correcto. Pues está súper bien, ¿no? Es la estrategia que está mencionando que puede llevar a cabo, ¿no? ¿Cuándo va a ser esta emisión? El próximo mes, en junio, en julio con L de Luis, sí. Perdón, es la fecha en la que Santander dice que va a hacer esa ampliación de capital o ese levantamiento de capital, ¿no? Como ya mencionábamos, además de los empleados y además de los clientes y las sucursales, pues tienen productos muy importantes. El Banco Popular tiene, ¿no? Albert? Por aquí viene en una presentación, déjame te doy el dato duro. 1,762 sucursales, el Banco Popular, y 11,900 empleados, ¿no? Ahora, el tema de los empleados, ese sí será un issue, ¿no? Sí, claro. Yo anticipo, y seguimos hablando a título personal, que sobre todo en áreas centrales sí pudiera tener una integración importante. Es decir, si existen 2 tesorerías, probablemente solo se quede una. Si existen 2 equipos de recursos humanos, de mercadotecnia, etcétera, posiblemente se quede uno. En las redes sucursales, si son sucursales rentables, yo anticipo que no habrá el cierre, ¿no? Porque lo que se busca es ser productivos, pero si a lo mejor una sucursal de Banco Popular está en la planta baja y una en Santander está en la calle de enfrente, pues a lo mejor si esas 2 tienen redundancia, pues sí el Grupo Santander buscará hacer eficiente esa capacidad instalada, ¿no? Oye, de curiosidad, ¿más o menos recuerdas cuántas sucursales son las que tiene México Santander? El Banco Santander tiene alrededor en México de 1,200, 1,250 sucursales. Es una muy buena participación. Y estamos hablando del segundo banco más grande del país, por ahí en términos de activos, y de ese calibre fue la compra de Santander del Banco Popular. O sea, estamos hablando de un banco muy grande. Y también ahí me gustaría detenerme.
Si Santander o algún otro banco no compra el Banco Popular, yo dudo mucho que el gobierno central o el gobierno europeo, no, al revés, que lo deje quebrar sin hacer absolutamente nada, porque el provocar que un banco quiebre, y sobre todo el tamaño del Banco Popular, te puede provocar complicaciones en la economía. Entonces, si la economía europea está creciendo a ritmos pequeños, pero ahí la lleva y va saliendo de una crisis bancaria muy importante que se vivía a nivel mundial, el otra vez provocar ruido y hacer que ahorradores ya no crean en los bancos y... Claro. Sí, simplemente tenemos aquí en México el tema, ¿no? De esa Caja Popular que quebró y era, pues que tendría yo creo que 6, 7 sucursales a nivel nacional, ¿no? Entonces el calibre de quiebre de este banco, no hombre, o sea... Es correcto, en otras palabras los gobiernos se dan cuenta que los bancos o los servicios financieros al final terminan siendo como servicios, entre comillas, de primera necesidad. Es como ver que tu población tenga agua, tenga alimentos, tenga servicios de salud. A veces el gobierno, aun y cuando inclusive la ley no se lo permita, a veces el gobierno aún se salta un poquito esas disposiciones para buscar beneficiar a la economía y no dejar que algún problema de este tipo se le salga de control. Ahora, también hay algo muy claro que decir, que los accionistas de Banco Popular y los tenedores de bonos de Banco Popular están perdiendo o posiblemente pierdan el 100% de su inversión, porque al final es una inversión de riesgo. En otras palabras, hay 270,000 accionistas. Okay. De esos 270,000 accionistas de Banco Popular, que son tanto españoles como extranjeros, más de la mitad, 177,000, todos juntos son dueños de menos del 2% del banco. O sea, tiene un número importante de accionistas que a lo mejor tenían ahí el equivalente a 10,000 pesos mexicanos, 20,000 pesos mexicanos, 50,000 pesos mexicanos. Y bueno, pues ya su inversión, siendo muy técnicos, ahorita vale cero, ¿no? Porque los accionistas perdieron esa aportación en el capital de Banco Popular. Y un grupo reducido, un poquito más de 120 accionistas, son dueños del 65% del Banco Popular. En otras palabras, como siempre pasa en empresas que cotizan en bolsa, fondos de inversión muy grandes, algunas familias muy ricas, etcétera, tienen una inversión importante en ese banco, ¿no? Claro. A lo mejor son de los accionistas de control, y después el público en general tiene muchas inversiones, pero por montos pequeñitos, ¿no? Entonces, entendemos que esos accionistas, al menos es lo que nosotros hemos leído en las noticias desde México, entendemos que esos accionistas sí están pensando o inclusive están comenzando algún recurso legal en contra de los dirigentes, en contra de los directivos de Banco Popular, los que llevaron a este banco a esta situación. No es un tema en contra de Banco Santander, quiero aclararlo porque, bueno, pues ellos lo compran en la situación en la que está. La Autoridad Bancaria Europea dice que este banco vale menos de 2 billones de euros, ¿no? Sí, la función, básicamente entiendo que la que hizo Banco Santander fue rescatarlo, ¿no? O sea, y en cierto modo, pues brindarle esa seguridad a los ahorradores, ¿no? O sea, lejos de decirles, ¿sabes qué? Pues ya no tengo nada, saben que yo lo compro, yo me hago responsable, ustedes tranquilos, pues vamos a seguir esta relación, ¿no? Pero a ver, Alberto, a mí dime como 4 puntos básicos. Yo ¿por qué estaría apoyando a Santander en esta adquisición? Es decir, ¿cómo Santander me está vendiendo que yo entre en julio y que sea una de o sea, yo sé que es un 14%, pero qué tal que, o sea, a mí dime, en términos de inversionista, véndemela, ¿no? Dime por qué tengo yo que apoyar la capitalización. Es una excelente pregunta y en esta presentación a inversionistas Santander precisamente intenta dar ese racional, ¿no? Ya mencionábamos que en España le va a permitir crecer en cuota de mercado, ¿no? En estos dos segmentos muy importantes de individuos y de pequeñas y medianas empresas. Le permitiría dar un salto muy importante que creciendo de manera orgánica no lo podría hacer. En Portugal también le permite crecer, por ejemplo, en crédito pasar del 14% al 17.5% de participación, el número de sucursales también del 14 a un 17%,
ya mencionábamos el rendimiento que te promete o que te ofrece. Casi el 14%, obviamente es, ¿no? exacto, obviamente es una inversión de riesgo y cada inversionista decidirá si en realidad quiere poner su dinero y qué tanto también dinero. De las variables externas, ¿no? O sea, también. Ahora también Santander, algo que creo que nos debe o todos debemos de tomar en cuenta es que Santander no solamente está en España. Banco Popular está en España y en Portugal, pero Santander está presente en 10 mercados de manera principal a nivel mundial, ¿no? La mitad de los mercados en economías desarrolladas, como son Estados Unidos, Inglaterra, España también está considerado ahí, y la otra mitad en economías emergentes, como son Brasil, México, Polonia. Tiene un negocio de Santander Consumo para autos y consumo de corto plazo en Europa muy importante. En otras palabras, el tamaño de Banco Popular dentro de Banco Santander no es una medida muy importante. En otras palabras, no solamente estás aportando esos 7 billones confiando que el negocio en España tenga mucha rentabilidad con la entrada de Popular, sino que también te beneficiarás de todos estos mercados. O sea, no estás, solamente poniendo tu inversión confiando en Popular, ¿no? ¿Todavía tiene la inversión de AB en Santander, en Inglaterra? Sí, correcto. Eso es importante y lo menciono al público porque es especialista sobre todo en estos temas, ¿no? Hipotecarios, de infraestructura, ¿no? En manejo de esas carteras. Entonces, pues ese know-how que tiene ya Santander de hace, creo que alrededor de 10 años, ¿no? Que tuvieron la adquisición de AB, pues le podría llegar a beneficiar, ¿no? Este tipo de... Sí, ya que lo menciona Marisol, pero creo que vamos apenas en la primera pregunta. Yo terminaría diciendo, Marisol, que Santander tiene en el ADN el tema de integrar bancos que financieramente no están muy bien, porque así es la historia de crecimiento tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿no? Aquí viene y compra Serfin en México, y va a Brasil y compra otro banco allá, y va a Portugal y compra, y ahora el Banco Popular, que está en problemado, lo compra. Entonces tiene un músculo importante para hacer rentables las adquisiciones. Sabe cómo hacerlo más eficiente, sabe cómo aprovechar plataformas de negocio, productos, sucursales, y es algo que no quiere comenzar a hacer el día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que vamos acorde, pero la verdad, regresando, sí me gustaría saber cómo tomó el mercado esta noticia, en términos de la acción, cómo se comportó después de esto. Y también otra pregunta interesante es, ¿esta sería la compra más importante para Santander en los últimos años? Es pregunta Alberto. Y pues nos vamos a corte, regresamos en un momento. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal la uni? ¿Todo bien? Sí, todo súper. Qué bueno. ¿Y qué tal las clases? ¿Nada nuevo? No, todo igual, ya sabes. Oye, qué padre. Si ya se te acabaron los temas de conversación, no te preocupes, en Charlas con Café te damos de qué hablar cada semana. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Lo más relevante del séptimo arte está en corto en Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. En esta ocasión Disney nos trae nuevamente a la pantalla Piratas del Caribe, una de sus sagas cinematográficas más exitosas y queridas por todo el público. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. And then there was this boy, Jack Sparrow. Continuamos con nuestro actor principal Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow. Jack Sparrow. Piratas del Caribe. Y tenemos un nuevo villano interpretado por Javier Bardem. Este sería el Capitán Salazar. A girl and a sparrow. I have heard stories of a mighty Spanish captain who hunted and killed thousands of men. No, men no. Con su tripulación fantasma, él ha jurado matar a todos los piratas en el mar, incluyendo a Jack Sparrow. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where's your ship? Your crew?
Él tiene solamente una sola esperanza y es encontrar el tridente de Poseidón, ya que este le dará el poder total sobre los mares. Piratas del Caribe. Para En Corto de Radio Anáhuac, Nicolás Alberti. I saw her ankles. You'd have seen a lot more if you kept your kike hole shut. Lo mejor del cine, solo En Corto. Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Halcones Financieros. Después de las preguntas interesantes que nos está haciendo Marisol, ¿no? Queremos mencionar que el 7 de junio pasado, el 8 de junio pasado, la acción de Santander subió. Por ahí estaba cotizando en 5.75 y llegó a tocar niveles arriba de 6, ¿no? De 6 euros mencionábamos. En otras palabras, en ocasiones los mercados a la empresa que compra no lo toman muy bien, ¿no? No lo toman muy bien porque en este caso va a haber una aportación o una emisión de acciones nuevas y los accionistas actuales se diluyen, o por ahí tienen ciertas dudas en cuál será la capacidad de Santander de absorber este banco, ¿no? Y como mencionábamos, Santander tiene una historia de éxito, yo diría los últimos 20 años, adquiriendo bancos, tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces yo creo que es de los bancos que tiene mayor experiencia. Y Marisol preguntaba si esta era la compra más grande que había hecho Banco Santander. En los últimos años, yo diría en los últimos 3 años sí, pero Santander fue parte de yo diría como de un club de bancos que compraron ABN AMRO, un banco holandés, y fueron 3 bancos más pequeños que ABN AMRO que tuvieron la visión de comprar ese banco. Y fue Santander, Fortis, un banco europeo, francés, y otro banco inglés. Y se repartieron ABN AMRO por geografía, ¿no? Exacto, por región y por negocio. Y a Santander le interesaba comprar ABN AMRO por la posición que tenía en Brasil. Entonces Santander como que dijo, yo me quedo con el negocio de Brasil, aporto tanto en la ecuación y ustedes, otros bancos compañeros de viaje, se quedarán con otras regiones y con otras divisiones. Fortis no pudo asimilar la compra de ese banco y al final terminó entrando en problemas. No quiere decir que fue directamente culpa de haber hecho esa compra, pero al final Fortis tuvo una historia complicada que después se ha levantado. Y también, ahorita lo voy a googlear, como dicen los millennials, ¿no? Okay. Y les diré el nombre del banco inglés, que tampoco la ha tenido fácil, ¿no? En otras palabras, yo sí creo que el modelo de negocio de estar en economías desarrolladas y en economías emergentes le permite a un banco desarrollar esa capacidad de que en los momentos difíciles sepas cómo reaccionar. Claro. Y por último, yo terminaría diciendo que Santander se llevó el reconocimiento por una revista especializada en el 2009 como el mejor banco del mundo. Creo que pocas veces se lo ha ganado y para Santander eso representa un orgullo muy importante porque en el momento en el que todos quebraban y desaparecían, en ese año tan complicado, Santander fue nombrado el mejor banco del mundo. Santander no ha tenido pérdidas durante toda la crisis bancaria en estos últimos 7 años, 10 años, a diferencia de otros bancos muy grandes internacionales que inclusive sus gobiernos han tenido que entrar al quite. En otras palabras, yo terminaría diciendo, para la economía de España fue una buena medida, para los ahorradores de Banco Popular fue una buena medida, para los accionistas de Banco Popular perdieron su inversión, ¿no? Tal vez no hablaremos de la medida, pero perderán su inversión. Para los accionistas de Banco Santander parece que puede ser una excelente maniobra y decisión, ¿no? Porque estas oportunidades no se presentan todos los días. Sí, por último, mencionamos que Standard & Poor's sacó ese día precisamente una revisión de la calificación del banco. El rating del banco es un rating de A en escala internacional de largo plazo y lo único que hace es ponerla de A a A-. En otras palabras, el racional de Standard & Poor's es sí se pueden tener muchos beneficios, pero habrá que esperar a verlo, ¿no? Entonces, claro. No, y sobre todo que tiene el impacto ahorita de lo que decías de la adquisición de ABN AMRO en la participación de Brasil, que yo creo que son riesgos que inherentes, ¿no? O sea,
a lo mejor está tomando mucho riesgo, pero pues yo creo que con la experiencia que tiene Santander, pues va a salir. No, qué bueno que lo mencionas. La adquisición con ABEMRE fue hace más de 10 años. Ya está 100% integrado el banco en Brasil. Ya los problemas que pudiera tener Santander, y es de los bancos que menos ha sido afectado en Brasil, pues es más bien por los temas económicos de ese país, que no hablaremos en este momento porque se nos acaba el tiempo de esta sección. Y si están de acuerdo, pasamos a Alimento para Halcones. Muy bien, amigos. Claro, porque aquí Ricardo tiene mucho que hablar. Tenemos mucho que hablar, hablando de adquisiciones, fusiones y demás. Les tengo, vamos a felicitar a Mauricio Medina y Alfredo Reque, que fue ayer su cumpleaños, ¿no? Y de Mauricio Medina. Y pues vámonos con OHL. Nosotros, como dirían, se los dijimos aquí hace 2 meses aproximadamente, ¿no? Lo que es la adquisición del IFM, que es un fondo australiano, ¿no? A la participación del 43%, es más o menos 20,000 millones de pesos, ¿no? Lo que está teniendo de participación de OHL, que es el 95% del float de las acciones en la bolsa, ¿no? Con esto, pues, se cerraría el próximo 19 de julio la adquisición, y con esto el desliste como tal de la acción en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Creo que es importante mencionar aquí que OHL se ha venido teniendo muchos temas de conflicto de intereses, se ha estado mucho relacionados en medios, política, etcétera, etcétera. Esto pues a nivel tanto España como Colombia como México, ¿no? Creo que la opción que está tomando OHL por parte de los accionistas y de los dueños es la mejor. Se está contrayendo, se está alejando de los medios, ¿no? Para, pues, en primera, ser más transparente, o sea, desmitificar el hecho de que existen conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque al controlar este IFM, este fondo, la participación de OHL, pues vaya, el apetito de riesgo va a pasar ante un consejo, va a ser un poquito más transparente, va a ser un poquito más controlado, ¿no? La dirección, pues yo creo que podría ser la mejor, a lo mejor en largo plazo, ¿no? Y le podría beneficiar al OHL, ¿no? Pero dime, ¿qué precio es el que ofreció el fondo? Y bueno, creo que ahorita hay una oferta, ¿no? En la que tendrán que estarse suscribiendo. ¿Y qué pasó con la acción? Exactamente, lo que pasó con la acción el día miércoles, que fue la noticia, pues vaya, se fue hasta 10%, se incrementó más o menos 10% en ese día, cotizando más o menos en 27 pesos. Hoy por hoy la acción está en 26.15. Creo ese que es el precio que es más o menos lo que está ofreciendo el fondo. Sí, pues ahí se va a quedar. Pues yo creo que la recomendación aquí para los que estén interesados, pues ya es vender, ¿no? Y que es con lo que podrían salir, ¿no? Hay que tomar en cuenta que con este movimiento, pues la acción se deslista de la bolsa, ¿no? Y creo que el principal ganador aquí va a ser una empresa que, cambiando de forma, va a ser el grupo P-Infra, ¿no? P-Infra. ¿Grupo P-Infra? Exactamente, ¿no? El pasado trimestre, ellos tuvieron la adquisición de la concesión de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, ¿no? Y es muy importante mencionar esto porque Infra, y sobre todo Alberto no me va a dejar mentir, estuvieron participando en la fibra E, ¿no? En las fibras energéticas. Correcto, es la primera empresa que ha emitido una fibra E en el mercado mexicano. Exactamente, por Fibra Vía, ¿no? Es correcto, el nombre de la fibra se llama Fibra Vía y... ¿Qué es una fibra E? Colocaron, ahí te explicamos, Marisol, colocaron el tramo de cuota que va de México a Toluca. México-Toluca. Ese fue el primer activo que colocaron, no a un 100%. Muy, muy concreto, Marisol, porque como tú los consideras a nuestros radioescuchas, no todos son o no todos tienen tanta experiencia en estos temas. Por simplificar, así como una fibra inmobiliaria, sus accionistas son dueños de centros comerciales o edificios de oficinas y su ingreso proviene de las rentas de los inquilinos, ¿no? La renta de algún corporativo de un edificio
para tenerlo ahí como sus oficinas, o la renta de una tienda departamental de un centro comercial. En este caso, lo que pones en esa fibra son las concesiones de activos de infraestructura. En otras palabras, puedes poner la concesión para construir y en este caso ya para operar una carretera de cuota. Exactamente. O puedes poner una concesión para operar un gasoducto, o puedes tener una concesión para operar una ruta de transporte como el Metrobús. Ese tipo de activos de infraestructura son los que te permiten meter dentro de una fibra. Tal vez las principales diferencias es que aquí no aportas el activo, lo que estás aportando es la concesión. Okay. Y son concesiones que por definición tendrán un término de vida, ¿no? 20 años, 30 años, 40 años. Y también lo que aportas tiene que tener ya un 70% de operación. En otras palabras, puedes meter algunas concesiones nuevas o que todavía no operen, pero la filosofía es que ya sean activos que estén generando ingresos, porque para los inversionistas representa como estar cobrando una rentita mensual. Como yo decía, es esa... Y sobre todo que Infra cuenta con 19 títulos de concesión, así como lo comentas, y lo resalto rápidamente. Ellos están levantó prácticamente con la fibra vía 11.835 millones. Hoy por hoy están teniendo una caja de 14.659 millones. Ojo, y resalto, esto va a ser muy importante, ya que el secretario de Hacienda está expresando la necesidad de monetizar el fondo de energía, ¿no? De todos los activos a través del Fonden, que son aproximadamente 50 carreteras por parte del gobierno, ¿no? Entonces esto es muy importante porque va a apoyar mucho el déficit que se tiene hoy en infraestructura, y de esta forma se va a poder contribuir con ese flujo, ¿no? Sí, vamos a tener, y bueno, el beneficio es mejor. Exactamente, entonces ojo con P-Infra, ¿no? Y vamos contigo, Mari. Bueno, yo voy a recordar las redes sociales porque si no, Oscar nos va a regañar. Nos regaña. Saludos a Oscar. Un abrazo a todos los que no pudieron estar el día de hoy. Sí. Bueno, pues básicamente recordarles que cualquier tema, cualquier duda que tengan, a nosotros nos va a dar mucho gusto tomar todas sus recomendaciones. Y bueno, nuestro Twitter es @halconesfin, y en nuestro Facebook, Halcones Financieros, con todo gusto estaremos atendiendo. Y bueno, y los personales también, donde hemos recibido algunas cuestiones, que en mi caso es @marsolaries1, y en el de Ricardo es @rrangel. JR Rangel 23. Ay, nomás no nos aprendemos. Pero bueno, yo lo que les quería comentar es nada más la nueva metodología para el IPC. Como ustedes recordarán, aquí hubo un licenciamiento entre la Bolsa Mexicana de Valores y el Standard & Poor's Dow Jones para lo que es el cambio de nombre del IPC. Esto involucra que haya una nueva forma de estar conformando al índice. No, aquí lo que están diciendo es que va a haber 2 revisiones, tendrá una reconstitución entre marzo y septiembre, y se podrá rebalancear también los meses de junio y diciembre. Lo que se está diciendo es que ahora toda la serie de acciones, exceptuando fibras y fideicomisos hipotecarios, que como saben no forman parte del IPC, van a formar parte del índice si cumplen con ciertos criterios de selección en cuanto a capitalización de mercado flotante y liquidez. Aquí lo que se está señalando, y de acuerdo a algunos estudios que han estado realizando diversas casas de bolsa, se estaría esperando que salgan algunas emisoras como lo es Alpec Bolsa, y bueno, en el caso de OHL, pues por este desliste que va a tener, pues tendríamos 3 acciones que estarían saliendo. En ese sentido, los inversionistas inmediatamente se ponen a ver cuáles son las emisoras que ahora nos van a gustar o que van a entrar, y bueno, destaca Cuervo dentro de esta nueva forma de analizar. Cuervo podría ser una de las empresas que podría estar entrando, Mega y Vesta. Estas es un ejercicio que están realizando algunas casas de bolsa, lo cual pues no lo sabremos hasta ya cerca del mes de septiembre, que es cuando puede ocurrir. Sin embargo, pues si vemos que ahorita hay alguna compra, es porque recuerden que los diferentes fondos de inversión
normalmente lo que buscan es justamente hacerse de las empresas que van a tener mayor versatilidad, y el hecho de que estén en el IPC es un atractivo, y entonces la mayoría empieza a demandarlas, y ahí podremos esperar a ver algún alza de estas emisoras o que tengan una mayor reacción, ¿no? Y la otra que yo les traía es que Yenova realizó la semana pasada un encuentro con analistas en Nueva York. Yenova es una emisora que, por lo que vi, la gran mayoría del mercado la trae en compra. Es una empresa que lo que está diciendo es que va a estar, o que ve un potencial de mercado hacia 2025 de cerca de $45 mil millones. Los principales nichos de mercado que esta compañía ve es en la parte de gas natural, donde estaría capturando del total del mercado, que está evaluado en cerca de 10 mil millones, estaría capturando cerca del 30%. La empresa estaría participando en proyectos como gasoductos, básicamente, ¿no? Y el otro es energía, un mercado que está evaluado en 25 mil millones y donde también la empresa se ve con un fuerte posicionamiento. Entonces, ahí el tip, les mando Yenova para aquellos que están buscando en dónde pueden invertir. Reafirmó en Nueva York sus operaciones. Sí, es de los beneficiarios de la reforma energética, ¿no? Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Amigos, les agradecemos su presencia. Esto fue su programa Halcones Financieros, 1670 AM, Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Muchas gracias. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.